Saludos desde la redacción de Euronews. Este lunes 28 de diciembre comenzamos con esperanza, con los primeros pasos de la vacunación contra la COVID-19 en Europa. Vemos también cómo avanza en América Latina. Algunos países comenzaron ya la semana pasada, otros deberán esperar. En Estados Unidos, Donald Trump ha firmado finalmente el paquete de estímulo económico que ayudará a empresas y ciudadanos a hacer frente a los estragos económicos ligados a la pandemia. Y les hablamos de comida reina de estas fiestas navideñas, desde el marisco gallego a los puestos de comida rápida en las ruinas de Pompeya, pasando por el auge de los saltamontes en México. Y terminamos hablando de amor y sexo en tiempos de pandemia. Todo esto y mucho más a continuación. Antes, los titulares. La Unión Europea abre las válvulas de la esperanza y empieza a vacunar al unísono contra la COVID-19 en medio de la inquietud por la propagación de la nueva cepa del virus. ¿Qué piensan los españoles de la vacuna contra la COVID-19? ¿Se fían? ¿Se la pondrán? En la calle, las opiniones divergen. América Latina comienza su campaña de vacunación contra la COVID, un operativo sin coordinación regional y desigual que se extenderá hasta 2022. Después de días de bloqueo, el presidente estadounidense Donald Trump firma el plan de estímulo de 900.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Roger Federer no disputará el Abierto de Australia. El tenista suizo se perderá por primera vez en su carrera deportiva el primer torneo grande de la temporada. Europa abrió este domingo al unísono las válvulas de la esperanza con el comienzo de la vacunación a gran escala de la población contra la COVID-19. De Italia a Francia, de Grecia a España, la gran mayoría de los países de la Unión Europea pusieron en escena el comienzo de la inmunización de los ancianos y del personal sanitario con dosis de Pfizer-BioNTech. La vacunación arranca en un momento en el que crece la inquietud por la expansión de una nueva cepa mutante de coronavirus, mucho más contagiosa. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos europeos para que den el paso. Estamos preparados, dice. Hemos desarrollado una estrategia común de vacunación europea. Esto demuestra de nuevo que es mejor avanzar los 27 juntos que cada uno por su lado. La palabra esperanza está en labios de todos, pese a que pasarán meses antes de que la tasa de inmunización sea suficiente para que Europa empiece a plantearse una vuelta a la normalidad. A eso se suma otra inquietud, la oposición de un porcentaje importante de la población a la vacuna, superior al 40% en países como Francia, Polonia o Hungría. Para mostrar ejemplo y transmitir confianza, mandatarios como la presidenta y el primer ministro de Grecia se vacunaron en público. Esta Navidad la ciencia nos dio el mayor regalo. Los investigadores que trabajaron y pasaron noches tal vez estresantes tratando de tener lista la vacuna lo antes posible para hacer frente a la pandemia, dice la jefa de Estado, Elena. Los planes de futuro de 450 millones de europeos de 27 Estados miembros dependen en buena medida del contenido de estos pequeños recipientes y de su impacto sobre una pandemia que mantiene en jaque al mundo entero. Es un pinchaciento que no lo va a tocar. Araceli Hidalgo, de 96 años, ha sido la primera española en recibir la vacuna contra la COVID-19. Con ella arranca la mayor campaña de inmunización en España. Hidalgo reside en un centro público de la tercera edad en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, y junto a ella, una trabajadora de la residencia, Mónica Tapias, de 48 años, se ponía también la vacuna. La mayoría de los residentes del centro recibirá el fármaco. Con Hidalgo, que en todo momento se ha mostrado contenta, aunque un poco nerviosa por la expectación mediática, empieza este domingo la gran campaña de vacunación en España acordada por toda la Unión Europea y que también comenzaba en otros países. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que las dosis han llegado a casi todo el país. En este momento todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han recibido ya los viales y las dosis que hemos repartido hoy en esta primera entrega que hemos realizado, una entrega anticipada. Hoy se han distribuido 9.750 dosis entre las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas
y han empezado ya el proceso de vacunación. A las 12 tenían previsto haber empezado el proceso de vacunación todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, excepto Canarias, que tenía previsto iniciarlo a las 2 horas, y Baleares, que tenía previsto iniciarlo a las 16 horas. En Hospitalet de Llobregat, en Cataluña, Josefa Pérez, de 89 años, recibía el fármaco en la residencia de ancianos Faixa Llarga. Así da comienzo una campaña que pretende inmunizar en España al mayor número de personas posible. ¿Qué piensan los españoles de la vacuna contra la COVID-19? ¿Se fían de ella? ¿Están dispuestos a ponérsela? El inicio de la vacunación fue celebrado este domingo por los políticos españoles con sonoras frases como es el principio del fin de la pandemia o se ve luz al final del túnel. Sin embargo, en las calles el optimismo está lejos de ser unánime. De hecho, las opiniones van de un extremo al otro, desde aquellos que anhelan inmunizarse a los que dicen que no lo harán ni a la fuerza, pasando por los que enarbolan aquello de primero tú. Prefiero que se vacunen otros antes. No, la verdad es que no me fío nada de la vacuna porque creo que no se han hecho todas las pruebas que se deberían de haber hecho. Cualquier cosa es buena para que podamos seguir adelante y poder ayudar a todos los demás. No me pienso vacunar si no me obligan, y si me obligan me resistiré de todas las maneras. ¿Están experimentando con las personas? Sí, claro, hay que vacunarse porque esto, con 7 casos metidos en Madrid por Barajas esta misma mañana, y del COVID inglés, hay que hacer algo por nosotros mismos. Según una encuesta del CIS, más del 40% de los españoles estarían dispuestos a vacunarse en cuanto sea posible. Otro 23% también responde sí, pero con condiciones. Para algunos la decisión depende de cuestiones como el origen de la vacuna o la información y las garantías de seguridad y eficacia que reciban. Luego está un 28% que descarta vacunarse, sean cuales sean las circunstancias. Algo más de un 5% aún no se ha decidido. El domingo la vacunación se inició con solo 9.750 dosis, una cantidad simbólica. El primer gran cargamento semanal debía llegar este lunes con 350.000 vacunas, pero Pfizer-BioNTech ha retrasado el envío 24 horas tanto a España como a otros 7 países europeos, argumentando problemas de carga. Si todo sale según los planes, España recibirá 4,5 millones de dosis en las próximas 12 semanas. Serán prioritarios los mayores que viven en residencias o acuden a centros de día, así como sus cuidadores y los trabajadores sanitarios en primera línea. Un tribunal de Milán ha dictaminado que el riesgo de infección por la COVID-19 en los países de origen puede ser una razón para otorgar protección humanitaria en Italia a aquellos migrantes que no tienen derecho a asilo político por motivos de guerra o tortura en sus países de origen. Los jueces tendrán que evaluar caso por caso y decidir si la pandemia y los escasos recursos sanitarios de un país que se añaden a la pobreza y al malestar social se convierten en motivos válidos para considerar un riesgo la devolución de un migrante a su país de origen. Desde principios de este año, 34.000 migrantes, la mayoría de origen tunecino, han desembarcado en las costas de Italia. La semana pasada, al menos 20 personas murieron en el naufragio de una embarcación que partió de Túnez hacia la isla italiana de Lampedusa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 600 personas perdieron la vida este año en el mar Mediterráneo. América Latina se prepara para iniciar su campaña de vacunación contra la COVID-19. Algunos países como México llevan días en ello. Los trabajadores sanitarios fueron los primeros en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech. Un segundo cargamento de más de 42.000 dosis continuará en el operativo a partir de este lunes. El gobierno prevé vacunar a todo el personal de salud a finales de enero e inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022. México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertos desde el inicio de la pandemia. En Argentina, tras días de polémica, llegaron finalmente las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, que serán aplicadas a partir de este martes. La vacuna rusa había creado cierta controversia al no poder ser utilizada en los mayores de 60 años, por efectos secundarios adversos, dejando a un lado al grupo más vulnerable. Pero Moscú ha cambiado de parecer y asegura que su efectividad es del 91%. El presidente Alberto Fernández pide confianza a los argentinos y denuncia un monopolio de vacunas por parte de las grandes potencias. Mientras tanto, el gobierno peruano ha transmitido las malas noticias a sus ciudadanos.
La vacuna de la COVID no llegará al país hasta al menos la segunda mitad de 2021. Y el personal sanitario será el primero en recibirla. Perú tiene confirmado pequeños lotes de dosis para el segundo semestre del próximo año. Los expertos advierten que la segunda ola de la pandemia es inminente en el país latinoamericano, uno de los más golpeados por el virus. Tras México, Chile se convirtió en el segundo país de la región en iniciar su campaña de vacunación, recibiendo unas 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. La vacuna será gratuita y voluntaria, siendo los sanitarios y personas mayores prioritarios. El resto de los chilenos podrá inmunizarse a partir de los primeros meses del próximo año. Chile no ha escatimado recursos y ha reservado más de 30 millones de dosis con varios laboratorios, entre ellos Johnson & Johnson y AstraZeneca. Después de días de bloqueo, Donald Trump ha aceptado firmar el nuevo plan de estímulo de 900.000 millones de dólares para la economía estadounidense. El presidente ha dado el brazo a torcer, presionado desde todos los frentes políticos que le imploraban que refrendara la ley para evitar un desastre económico y social en el país, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables. De hecho, su negativa a firmar llegó a dejar este domingo a 12 millones de estadounidenses sin ayudas al desempleo. Trump se pasó toda la semana pasada amenazando con vetar la ley si no se modificaban varios puntos, entre ellos un aumento de $600 a $2.000 del cheque que recibirán los contribuyentes con bajos ingresos. Un aumento al que no se oponían los demócratas, sino los propios republicanos. El mandatario refrendó la ley el domingo por la tarde en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde se encuentra de vacaciones a menos de 4 semanas para el final de su mandato y la llegada al poder de Joe Biden, que calificó el bloqueo de Trump de abdicación de responsabilidad. De no haber firmado este lunes por la noche, Estados Unidos habría sufrido un cierre parcial del gobierno por falta de fondos. Del plan también dependen cientos de millones para las empresas, compensaciones para los arrendatarios, subsidios al desempleo, cupones de comida para los más pobres y hasta ayudas para la distribución de vacunas. Un pesquero ruso se ha hundido en el mar de Barents, cerca del archipiélago de Nueva Zembla, y 17 de sus 19 tripulantes se encuentran desaparecidos tras las primeras operaciones de rescate. Cuando la embarcación, con el nombre de Onega, empezó a naufragar, envió varios mensajes de SOS de forma tanto automática como manual. Varios pesqueros que faenaban en la zona acudieron en su ayuda, pudiendo rescatar únicamente a 2 personas. Las autoridades señalaron como causa probable del naufragio el congelamiento de la embarcación, ya que en la zona en la que navegaba se registran temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. Son los días de oro del marisco gallego. Cientos de mariscadores se adentran en el mar para conseguir el producto más demandado de las Navidades, el marisco, con el raño al hombro para no deteriorar el medio marino. Y con el cubo flotante en mano, cientos de personas recogen berberechos y almejas. Este año toman todas las medidas sanitarias necesarias para conseguir un producto seguro. Poniéndonos la mascarilla. En el barco no hace falta porque somos de la misma casa y no nos hace falta. Si es de diferente vivienda, sí. Prevén que este año la facturación no alcance los 10 millones de euros, la mitad de todo lo que vendieron el año pasado. Las principales causas son el parón de la pandemia y la caída de los precios producida por el descenso de la demanda tras el cierre de la hostelería. Hay mucha gente esperando a diciembre, porque aumenta la cotización del marisco, pero lo que me interesa a mí es toda la campaña, porque 2 días de Navidad no va a suponer nada. Estamos en Navidad, esta es una de las mareas más importantes. En este lugar de la ría de Noia se están concentrando cientos de mariscadoras y mariscadores para recoger la almeja y el berberecho que irán a vender luego a los mercados y restaurantes de toda España y de toda Galicia. Este es uno de los bancos de arena más ricos de las Rías Baixas, el de Noia. Desde Noia, para Euronews, Beatriz Beiras. En Italia, las ruinas de Pompeya siguen reservándonos sorpresas. Junto a Nápoles, los arqueólogos han hallado el mostrador de un establecimiento de comida rápida, un termopolio, y está casi intacto, lo que nos da una fotografía del día de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo.
Es un descubrimiento extraordinario. Estamos en el termopolio de la quinta área de Pompeya. Comenzamos a excavar hace 2 años y encontramos un lado de la barra que tiene, entre otras cosas, una hermosa pintura de una nereida montada en un caballito de mar, seguramente porque había una fuente cercana a este termopolio. El mostrador del local tiene forma de L y en sus huecos se insertaban ánforas llenas de comida caliente. De ellas se servían tapas variadas de cabrito, caracoles, paella o frijoles. Solo en Pompeya había unos 80 bares como este, donde se servían las ricas tapas napolitanas de hace casi 2000 años. En Ciudad de México, un grupo de jóvenes emprendedores está dando de qué hablar. Su negocio de alimentos a base de saltamontes, o chapulines como es conocido en el país latinoamericano, está siendo todo un éxito. El objetivo inicial era proporcionar alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente, pero sus clientes han quedado enamorados del característico sabor. Chapi surge en un concurso de emprendimiento universitario. Se llama Holt Prize. Es una organización internacional. Cada año ponen un reto nuevo. El reto de este año era hacer un producto que ayudase al medio ambiente, con cada peso del producto o servicio. Y pues se nos ocurrió utilizar insectos. Y bueno, actualmente contamos con 3 productos, que es la carne de hamburguesa, que es el principal producto por parte de la gente que lo ha reconocido así, la salchicha y el falafel, todos hechos con chapulín. El coronavirus ha golpeado duramente al sector culinario mexicano, pero estos jóvenes supieron cómo aprovechar el auge de los pedidos en línea. A principios de año vendíamos en bazares. Llega la pandemia, pensábamos ya vender en línea, pero no esperábamos tan pronto. Entonces ese golpe de en 2 semanas tener que movernos rápido, a ver cómo íbamos a comprar, cómo íbamos a repartir, cómo íbamos a hacer los pagos, sí fue algo confuso y pues ni modo, requirió echarle muchas ganas. Los chapulines han formado parte de la cocina tradicional mexicana durante siglos. Estos insectos poseen un alto valor nutritivo y son fáciles de producir. También tienen una baja huella de CO2. 100 gramos de carne de saltamonte genera hasta 14 veces menos CO2 que 100 gramos de carne vacuno. Roger Federer no disputará el Abierto de Australia. El tenista suizo se perderá por primera vez en su carrera el primer torneo de Grand Slam de la temporada. El ex número 1 del mundo debe continuar con su recuperación después de 2 operaciones de rodilla. Federer había estado fuera de la competición desde el pasado mes de febrero. Recientemente había reanudado el entrenamiento y estaba en la lista de participantes del Abierto de Australia, que comienza el próximo 8 de febrero. Los organizadores del torneo le desean todo lo mejor mientras prepara su vuelta a las pistas de tenis y esperan verle en Melbourne en 2022. En el cuadro femenino, la jugadora estadounidense Serena Williams tratará de imponerse en tierras australianas para conquistar su 24º grande. Los tenistas que vayan a disputar el torneo deberán llegar a Australia a partir del 15 de enero para cumplir un periodo de cuarentena de 2 semanas en un espacio llamado Burbuja de Salud, instalado alrededor de Melbourne Park. Encontrar la media naranja fue algo difícil en el año 2020. Sin duda, 2020 fue un año complicado para iniciar nuevas relaciones amorosas, programar bodas, tener una aventura o echar una canita al aire. La pandemia de la COVID-19 interpuso mascarillas, restricciones y metros de distancia. Con el confinamiento, 2020 se convirtió en un año en el que muchas parejas se fundieron y otras muchas se rompieron. Las precauciones para no contagiarse dispararon las ventas de juguetes sexuales, mientras que otros se animaron a los juegos de seducción a través de Internet. Hablamos con Celia Blanco, periodista y escritora, sobre cómo se ha vuelto el amor en tiempos de pandemia. Lo que hemos hecho ha sido conjugar sabiamente el verbo sextear. Estamos aprendiendo a ligar mucho más por redes sociales. Estamos aprendiendo a tener acercamientos hacia la gente porque estamos aprendiendo que hay que ser educado, que no puedes entrar de repente a saco, que tienes que seducir porque todo lo que sucede en un bar o sucede en cualquier sitio también sucede cuando ligas online. Estamos aprendiendo una nueva manera de comunicarnos, de relacionarnos y también de hacer sexo. ¿Cómo?
hemos aprendido a comunicarnos de una manera online. Ya en las redes sociales, tú ya detectas en una red social en la que estás muy pronto si alguien está interesado por ti. A partir de ahí puedes empezar por esa vía y empiezas a desarrollar todo un vocabulario, toda una manera de expresarte. Seducimos mucho otra vez con el lenguaje porque son esos mensajes los que convencen a la otra persona. Ya existen juguetes sexuales que mi marido puede estar ahora mismo. Mi marido podría estar perfectamente en Londres y si yo quisiese tener sexo con él, conectarme a un programa determinado que existe y cada uno con nuestros juguetes sexuales, yo darle órdenes a sus juguetes sexuales de lo que le están haciendo a él y él dar órdenes a los juguetes sexuales que me están haciendo a mí. Lo que va a pasar es que lo que ahora es algo que pueden hacer algunos porque lo conocen, empezará a conocerse y empezaremos a tener acceso a un tipo de relaciones que hasta ahora solamente podían tener las personas que estaban muy puestas en tecnologías y cada vez está simplificando más. Si los abuelos en las residencias han aprendido a hacerse las llamadas desde un móvil viendo a sus nietos a través de la pantalla, yo voy a aprender a tener sexo con las personas que estén muy lejos. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con imágenes de uno de los líderes europeos que han decidido vacunarse en público para dar ejemplo, el presidente de Chipre. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces, sean felices. Vamos. Και είναι και εδώ η επόμενη δόση. Μην τα